Más vamos a conversar de un tema muy importante. Tiene que ver con la afectación que ha tenido el sistema frontal, que afectó hace algunos días a la zona centro-sur de nuestro país. No solo se perdieron vidas, que sin duda es lo más importante, muchas viviendas, pero además la agricultura y la ganadería se vio muy afectada. Hay mucha gente que lamentablemente hoy día no tiene ingresos económicos a raíz de esta emergencia tremenda que se vivió en el sur, en el centro-sur más bien, de nuestro país. Vamos a conversar de esto en detalle. Para eso tenemos acá en el estudio de CNN Tiempo al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Daniela, un gusto y bueno, como tú contabas, pues, terrible. Nunca había ocurrido desde que se tiene contabilidad en la agricultura, de que entre el Aconcagua y el río Laja hubiésemos tenido esta isoterma a los 3.000 metros, entonces barro, aluviones, correntada, ¿no? Torrentada y de todo tipo. Y tenemos estos datos que el Centro de Investigación Recursos Naturales, CIREN, del Ministerio, y cartógrafos trabajando de distintos servicios de la agricultura, han determinado esta cifra bien espantosa: 142.000 hectáreas gravemente anegadas y afectadas en los ríos y en los bordes de los ríos. Es demasiado eso, ministro. Si pensamos ahora que ya tenemos el dato, hay planes de acción. Me imagino ahora a corto plazo, ¿qué es lo que se va a hacer para intentar darles una respuesta cercana a los agricultores y a los ganaderos? Bueno, ¿cuáles son las dos medidas de urgencia que ya están en curso? Uno, dar forraje y alimentación a animales que están afectados. En el catastro que ha comenzado, ya sabemos que 8.000 animales, la gran mayoría gallinas, pero también cordero y vaca, murieron producto de estas inundaciones. ¿Cuántos, ministro? 8.000. ¿Cuántos animales murieron? 8.000 ya tenemos contabilizados, okay, pero el catastro sigue en curso. Sigue en curso. Y también una afectación en abejas. Más de 1.000 abejas y falta de alimento. Entonces se está distribuyendo a través de INDAP y también para personas que no son INDAP, para quienes nos escuchan. El INDAP tiene 170.000 campesinas y campesinos que producen, pero también los municipios a través de unos sistemas que se llaman PRODESAL son más productores. Entonces está distribuyendo alimentación. Lo segundo es que aparte de las 140.000 hectáreas brutalmente afectadas, como el Mataquito, que fue tremendo, tenemos en total 300.000 hectáreas, que es la red de canales, sobre todo en los valles centrales, y esos canales, si no los limpiamos y viene otra frente cálido, puede provocar tacos, más afectación de suelo agrícola y de camino, y por eso se han destinado 20.000 millones de pesos a un trabajo que ya estamos comenzando con sistemas cortos de contrato y concurso a través de la Comisión Nacional de Riego y la Subsecretaría de Agricultura, trabajando con las juntas de vigilancia, asociaciones de regantes, que es muy importante limpiar eso con urgencia. Ministro, ¿y cómo se previene? Porque usted hablaba del sector apícola, que ya se había visto afectado con los incendios forestales, y ahora viene un sistema frontal y probablemente vamos a tener más lluvias, y el próximo año también incendios forestales. ¿Cómo atacamos ese problema de saber que se nos vienen más eventos similares a futuro? Bueno, está claro que lo más importante es la corresponsabilidad de todas y todos con el cambio climático, pero eso escapa solo a Chile. Hay países que no están haciendo esfuerzos como los nuestros, que el año pasado la mitad de la matriz energética es de energía renovable, etcétera. Pero lo importante en esto es la corresponsabilidad. ¿Y a qué me refiero? No puede la región metropolitana terminar afectando a agricultores aguas abajo por las toneladas de basuras que se tiran al río Mapocho y al río Maipo. Y afectaron a pequeños agricultores y agricultoras en Isla de Maipo, en Talagante, en distintos lugares. Lo mismo personas que fueron ocupando bordes de río, y el río, como le dijo el presidente a la Asociación Nacional de Agricultura, el río tiene memoria y vuelve a sus cursos, entonces ahí tiene que haber responsabilidad. Donde hubo muerte, ahí en el canal Ancoa, el bombero, el abuelo, loteos de casa a 1,5 metros de altura del borde del río. O sea, a más metros, no a 100 metros solamente, pero en terrenos planos, y murieron personas. Entonces acá tenemos que prevenir
con una gobernanza de los ríos, los consejos de cuenca que el gobierno propicia y que estamos con un pilotaje en cuencas por cada una de las regiones del país. Pero, por ejemplo, en el caso de la región del Biobío, está el Consejo de Cuenca en pilotaje del río Biobío, pero los de Laja, que sufrieron mucho, quedamos de hacer una mesa de todos los actores del río Laja. ¿Ayudó o no la represa? ¿Soltaron el agua? Los que tenían canales no limpios, los sistemas de parcelaciones con los que quedan adentro de las casas, los canales de derrame. Tenemos que hacer seriedad entre todos. Otro caso, Daniela, ahí en el Itata, claro, también el Itata tuvo hace 13 años otra subida alta y hay gente que plantó frutales en medio de la caja del río y se los llevó. Entonces tenemos que usar la ciencia, la inteligencia y la coordinación de los actores para prevenir. Quiero llevarlo bien a ese tema en profundidad, pero primero quiero que revisemos, ministro, estas imágenes que comparte Siren, imágenes satelitales que nos muestran un poco la magnitud de la afectación que tienen estas tierras agrícolas. Si nos puede explicar un poquito de qué se trata o cómo podríamos graficar, de cierta forma, como yo les estaba mencionando, el impacto, la magnitud que tiene esta afectación de las tierras. Claro, esos colores amarillos son territorios agrícolas y como se puede apreciar, el río creció y afectó zonas que allí aparecen tanto en amarillo como en rojo. Y el caso del Mataquito es el río Teno por el norte y el río Lontué por el sur, que se unen al poniente de Curicó, en la zona de Rauco. Entonces Rauco tuvo una fuerte afectación, pero ¿para qué decir Gualañé en la ribera norte y Licantén, y en la ribera sur Sagrada Familia y la comuna de Curepto? Allí se perdió, esta es la ciudad de Curicó, ¿no? Allí se perdió muchísima producción de repollo, también de acelga, de coliflor, entre otros cultivos que se perdieron. Y en la parte norte fue más atroz. Balañé, el río se convirtió en un río que arrasó con tierra agrícola y hoy día son bolones, o sea, estas piedras grandes que están en los lechos de los ríos, que está debajo, y por tanto hay una afectación estructural. Durante julio se termina el diagnóstico global y a contar de agosto vienen las ayudas, ¿no? a los agricultores de diversos pequeños, medianos y medianos grandes, donde se va a combinar crédito, reposición de capital, asistencia técnica. Y hoy día hablábamos con el director de INDAP, de estos campesinos que perdieron sus tierras, cómo logramos sistemas locales en que les arrienden los medieros, que se van a media o en distintos porcentajes, para poder sembrar en septiembre y recuperar los cultivos que ellos perdieron, al menos como cultivos de verano, que se siembran en septiembre y están para final de año, para enero. Ministro, ¿y cómo se va a trabajar los planes de acción o más de mitigación? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Licantén había gente que nos contaba que habían comprado terrenos muy baratos para sembrar, pero que nadie les había dicho que estaban a un par de metros del río Mataquito y que en caso de un sistema frontal el río se podía salir y perder todos sus ingresos laborales, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Porque pasa habitualmente, para los incendios también ocurría que la gente compraba terrenos baratos, sembraba y finalmente lo perdían todo. Bueno, ahí creo que hay que hacerse un nivel de autocrítica también, ¿no? Porque las posibilidades de inundación en estas grandes cuencas, con el macizo de 4.000 metros promedio que tenemos en la zona central, ocurren y han ocurrido en otros años, ¿no? 82, 92, 93, etcétera. Entonces creo que hay que ir a la planificación territorial. Los gobiernos regionales también tienen que ser más activos en las áreas inundables, que son parte de las políticas de prevención de riesgo. Y para que ustedes dimensionen, nosotros trabajamos muy fuerte, muy unidos con el Ministerio de Obras Públicas, porque en el Ministerio de Obras Públicas está la Dirección General de Agua
y la Dirección de Obras Hidráulicas. En Agricultura, el INDAP y la Comisión Nacional de Riego. Y hemos creado los comités regionales de seguridad hídrica, porque en muchas partes la bocatoma de los canales principales quedó lejos del río, o el río se agachó, entre comillas, arrastró muchas áreas, y vamos a tener que tener un trabajo para reponer eso a más tardar a fines de septiembre, porque la seguridad alimentaria nuestra y de frutales, de pasturas, de cereales, de hortalizas, requiere la red de canales funcionando adecuadamente. Incluso en Santiago, en el Maipo, una de las bocatomas que está allí cerca de Pirque, también quedó lejos del río por el daño causado. Así que es enorme la tarea que tenemos estos dos ministerios, pero siguiendo el mandato del presidente Boric, estamos allí trabajando con la ministra Javiera Tora de Bienes Nacionales, que ella coordina la ayuda de recuperación estructural. Hay harto trabajo por delante, sobre todo para la región del Maule, que es la región más agrícola, la más afectada precisamente. ¿Hay algún catastro de cuántas fuentes de ingreso laboral se han perdido, por lo menos en el Maule? Sí, se calcula que, entre comillas, si no reponemos, porque la agricultura familiar campesina es la familia la que trabaja, y claro, se calcula en torno a 10.000, muy preliminarmente, en torno a 10.000 usuarios INDAP al menos afectados. Entonces usted puede considerar allí 2 empleos, ¿no? Entonces es un número importante. Por eso tenemos que ser capaces de apoyarle, y que en septiembre puedan hacer cultivos primaverales para tener ingresos durante el año. Y respecto a la industria, felizmente el grueso de los frutales están en zonas más altas, más consolidadas, más cerca de la precordillera, y también en el caso de palto y cítrico en algunas áreas cercanas a la costa, y ese sector no se vio tan afectado. Pero esta producción de hortalizas, particularmente en estas regiones del centro sur, la afectación fue importante, y lo mismo de pastura. Por eso los animales como las vacas y Licantel era famoso por la leche y sus quesos, de allí se vieron también afectados. Ministro, usted siempre anda en terreno. Le quería preguntar si ha podido hablar en primera persona, yo sé que lo ha hecho, con los agricultores, si le han podido transparentar qué es lo que necesitan de forma urgente, más allá de las ayudas económicas. Me imagino que hay cosas más urgentes para ellos, pensando en que hay que alimentar a la familia ahora ya. Sí, tienen súper claro lo de alimentación animal, a quienes viven de eso, y segundo, la limpieza de los canales, porque los campesinos son resilientes. Si tenemos los canales limpios para que no venga otra crecida de agua y afecte el terreno agrícola, algunos de ellos ya están trabajando y quieren hacer cultivos de invierno a pesar de lo que ocurrió. Son muy trabajadores. Entonces, para eso ya está INDAP desplegado con los Prodesal. Hay distintos programas del Ministerio, que cultivos tradicionales, entre ellos, que van a focalizarse en las zonas de mayor afectación, y con todos los servicios Minagri, que son 12, apoyando, acompañando a las y los agricultores afectados. ¿Y hay tierras que se pueden recuperar o básicamente quedaron inutilizadas? Que hay distintos grados, como le contaba, personas que se les deslagó completamente, se les fue. Sí. Otros que están inundados con barro y perdieron sistemas de riego. Otros que tienen una negación menor, pero tienen tapados los canales. Son distintas gradaciones de un mismo problema. Ministro, ¿y qué pasa con la gente que perdió mucho ganado? Le pongo un ejemplo, una persona que perdió 50 vacas. ¿Qué pasa? ¿Se le va a dar un aporte económico? Claro, eso cambia de nivel. Cuando están formalizados, tienen empresa o son parte de una cooperativa, allí con el Ministerio de Economía se está haciendo el catastro. Y ellos pueden aspirar a mayores aportes a través de Cercotec y de Corfo. Y también del crédito Banco Estado, que lo hemos renovado, el crédito Siembra por Chile, que tiene que ver no solo con siembra de vegetales, también incluye el sector ganadero como formas de ayuda. Y por otra parte, INDAP es un banco extraordinario, es un banco para la agricultura familiar campesina, 99,5% de la gente al día, crédito blando, y en el caso de quienes tuvieran afectación,
se les, entre comillas, se prolonga hasta octubre el pago y la posibilidad de repactar y se les da crédito blando para que se levanten. Ministro, ¿hay alguna forma de conocer toda esta información en detalle? Por ejemplo, si hay algún campesino, agricultor, ganadero que no tenga acceso a esto mismo, a lo que estamos mostrando ahora o a Internet, ¿cómo pueden llegar a esa ayuda? No, nosotros llegamos allí. ¿Llegan directamente? Sí, nosotros capacitamos y el INDAP con los PRODESAL, que este pacto INDAP con los municipios es como la escuela, la posta y Carabinero y el municipio. Están todos los territorios, desde Putre hasta Tierra del Fuego, y conocen la red de los productores. Tienen además sus consejos de campesinos que se llaman consejos por área y también el consejo regional. Y allí hay control, que nadie chamulle, que nadie se avispe, que nadie mienta. Son con mucha ética nuestros agricultores y agricultoras. O sea, hay un plazo, usted me decía septiembre, sí. Por ahí habría que llegar con en septiembre tenemos que llegar además con los canales. No, durante agosto queremos comenzar las ayudas ya más estructurales. Durante julio terminar los catastros y concordar entre distintos ministerios el plan de ayuda. Ya pues, Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, le agradecemos por esta conversación, importante también para poder mostrar un poquito la magnitud de esta emergencia. Y usted prométame que no va a haber 3 frentes de mal tiempo antes del 18. No podemos prometer, ojalá pudiéramos, pudiéramos. Es lo que queremos, ¿no? Sí. Que así sea. Muchas gracias, ministro, por esta conversación con CNN Tiempo. Ojalá estemos prontamente hablando acá en el estudio. Muchas gracias. Información importante entonces con estas cifras que daba allí actualizado el Ministerio de Agricultura, 142.000 hectáreas que fueron inundadas, principalmente en la región del Maule, 8.000 animales, son cifras que son muy decidoras y que nos hacen ver la magnitud de esta tragedia que ha afectado a tantas comunas de la zona centro-sur. Esperemos que pueda ir mejorando la situación, sobre todo para los agricultores, para los ganaderos, pensando en que no solamente perdieron las casas, como estamos viendo ahí en la pantalla, sino que también algo muy importante que tiene que ver con sus ingresos económicos, pero la ayuda está llegando, dice aquí el ministro, y ya en septiembre deberíamos tener ya esta situación un poquito más controlada, esperando que no se vengan sistemas frontales a futuro.